Ahora vamos a hacer un comparativo. ¿Con quién te quedas? ¿Con el cristianismo o con el budismo? Conozco muy poco el budismo, pero de entrada con el cristianismo. ¿Diógenes o Aristóteles? Aristóteles. ¿Por qué? Porque creo que Aristóteles vivía mejor. Creo que Aristóteles tiene la sobriedad de Diógenes, pero también una fineza que no tiene. O sea, creo que Aristóteles te enseña a vivir y a desplegar todas las posibilidades humanas. Te enseña a amar, te enseña a disfrutar de un buen vino, del sol, a pensar, a vivir en sociedad. Yo creo que es un autor que cuando tú lees el modelo que él tiene, no quiere decir que lo tuviera, ¿no? Pero el modelo de hombre, dices, me gusta esto, ¿no? De saber contar chistes, saber beber vino, ser buen amigo, ser leal, ser cortés. Creo que ese modelo es un modelo que a mí me gusta. ¿Edad Media o Renacimiento? Fíjoles, la verdad es que ninguna de las dos, y te voy a decir por qué. Porque no había WCs, ni penicilinas, ni analgésicos. Entonces, cuando digan, yo me quedo con esta. Ahora, si me das a esa, te haría otra pregunta. Es decir, ¿soy pobre o soy rico? ¿No? Claro. Creo que eso depende, ¿no? Y pues seguramente Renacimiento. Renacimiento. ¿Carlos Monsiváis o Tomás Mojarro? A ver, hombre, Tomás Mojarro es mucho más, mucho más divertido como hablaba, ¿no? Pero su obra es mucho más limitada. Me quedaría con Monsiváis. ¿Por qué? Porque porque cuantitativa. ¿Es cualitativo uno y cuantitativo otro? No. Uh-huh. Me parece que Tomás Mojarro, sobre todo sabe decir, ¿no? Más que saber escribir, más que ser un hombre de ideas, es un hombre de palabra. Monsiváis, yo creo que es más un personaje que tiene más ideas, ¿no? Hay más contenido. Ok, esto es muy literario. ¿Juan Rulfo u Octavio Paz? Juan Rulfo. ¿Por qué? Porque creo que una de las novelas más importantes, primero porque me gusta mucho cómo escribe, escribe muy bien, ahí veo que tenemos El llano en llamas, creo que captura una parte de México con una manera, o sea, este sabor a tierra, ¿no? Yo soy a veces campesino, muy plástico, ¿no? Que huele todo a tierra y te sientes así con ganas de lavarte por el polvo. Como Leopoldo Méndez en literatura, sí. ¿No? Pero no solo eso, creo que Pedro Páramo, que personalmente me aburrió y no me gustó, pero es una novela muy importante. O sea, yo escribo novelas y cuando ves esa novela dices, esto es algo que yo no podría haberlo escrito. Por último, es una pregunta con la que yo he discutido con mucha gente, pero me encantaría escuchar. ¿Cervantes o Borges? Bueno, yo creo que por un lado te contestaría seguramente Borges, porque Borges te obliga a leer a Cervantes. Es decir, Borges, si eres un borgiano, tienes que decir Cervantes es muy importante. Entonces Borges implica Cervantes. Borges implica. Y le voy a hacer una más porque tiene que ver mucho con él. ¿Juárez o Maximiliano? A ver, claramente, Maximiliano es un personaje pintoresco, nostálgico, ingenuo. Pero yo diría un poquito se dejó engañar, ¿no? O sea, hay una culpabilidad. A mí me parece que desde el punto de vista plástico de nueva cuenta es una figura mucho más atractiva. Lo fusilaron, trágica, las capas, construyó el castillo. Pero creo que Juárez, que por cierto es un liberal, y como liberal era un defensor furibundo del libre mercado, de la inversión extranjera, adversario de la propiedad comunal de la tierra. Hasta el MacLean Ocampo, ¿no? Y quería además que todos los mexicanos hablaran español. Ese es el Juárez de veras. Yo hay un punto que creo que Juárez le hizo un gran al país, es decir, lo pudo haber hecho mejor, pero le hizo un gran bien a México, y es el Estado laico. Me parece que el Estado laico es
Curiosamente, Juárez es el gran benefactor de la Iglesia Católica en México. No, dicen que fue el que rescató incluso a la Virgen de Guadalupe. Porque cuando la Iglesia Católica, es decir, en los países donde la Iglesia no se separó del Estado, hubo problemas en el siglo XX. Y gracias a Juárez, no porque la Iglesia lo quisiera ni porque Juárez lo quisiera, pero creo que el Estado laico es una conquista, es básico, y que cada quien crea lo que le pegue la gana. Y creo que el Estado de ninguna manera debe tener una religión. Debe respetar las religiones o las no religiones, maximizar las libertades individuales, pero el Estado como tal creo que no debe tener ninguna religión ni fundarse en ninguna religión. Pues le acabo de sacar al doctor Zagalo una confesión que yo creo que nadie hubiéramos imaginado. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Este es El Outsider y vamos a discutir.